Hola, soy Joaquín Borràs Blasco, farmacéutico del Hospital de Sagunto, y estamos aquí en una charla que vamos a hacer junto con una dermatóloga, como es la doctora Almudena Mateu Puchades, que trabaja en el Hospital PESET y es la responsable de la unidad de psoriasis. ¿Qué tal, Almudena? ¿Cómo estás? Hola, Kino, ¿qué tal? Encantada. Pues yo creo que estamos hoy aquí para hablar sobre las necesidades no cubiertas o las necesidades cubiertas que hay en la psoriasis y un poco trasladar a todos vosotros cuál es la visión del dermatólogo acerca de estas necesidades no cubiertas y cómo nosotros tenemos que incorporarnos dentro del equipo multidisciplinar para trabajar conjuntamente y sobre todo yo creo que también en el objetivo del tratamiento, ¿no? Conociendo qué es lo que tenemos, sobre qué tenemos que actuar, sobre qué tenemos que mejorar la calidad de vida de los pacientes en la psoriasis, pues yo creo que obtendremos los mejores resultados en salud, ¿no? Y sin más, Almudena, vamos a hacerlo un poco así muy coloquial, haciéndonos preguntas y la primera pregunta pues es esa. ¿Qué necesidades tenemos dentro de la psoriasis actualmente? Pues muchas gracias, Kino, por la presentación y la verdad es que encantada de estar en un foro de farmacia hospitalaria. Yo, soy dermatóloga clínica de Las Trincheras y llevo la unidad de psoriasis del hospital donde trabajo, el Hospital Universitario Dr. Pese de Valencia. Y sí que me gustaría, pues empezar con un concepto un poco que ya lo sabéis, lo conocéis y lo que ha dicho Kino, formáis parte, ¿no?, del manejo de la enfermedad psoriásica porque es una enfermedad sistémica. Esta diapo, creo que la veis, esta diapo es muy didáctica porque imaginaos la ingente cantidad de comorbilidades que tiene la enfermedad psoriásica más allá de lo que nosotros vemos en la piel. De hecho, a lo largo de los años, la enfermedad psoriásica se ha consolidado como una enfermedad sistémica y ya no solo participa el dermatólogo del manejo de la psoriasis, sino como sabéis y sois conocedores y participáis, participan los reumatólogos. De hecho, en muchos hospitales tenemos unidades multidisciplinares de consultas, reumas y dermatologías por la comorbilidad tan importante como es la artropatía psoriásica. Tenemos unidades concretas, en este caso en muchos hospitales, solo donde se llevan psoriasis y farmacia, endocrino, medicina preventiva forman parte del elenco sanitario que da cabida y da asistencia a los pacientes con psoriasis. Y entonces, es decir, ya nos has presentado la enfermedad como algo muy global, ¿no? Entonces, dentro de esa parte está la comorbilidad y que también está el control de la psoriasis, ¿no? Como nos vas a comentar también ahora dentro de como teníamos un tiempo limitado y yo decidí coger dos temas como calientes, ¿no? Como hot topics, como temas candentes que me parece que están de rabiosa actualidad a día de hoy y seguirán estando a lo largo de los años. Por un lado es la estrategia del abordaje precoz y qué papel tiene o tendría o está teniendo, en todo, en pasado, en presente y en futuro, está teniendo el abordaje precoz en esas comorbilidades que hemos visto, especialmente si queréis nos podemos centrar en la comorbilidad pues más frecuente que conocemos más y que hemos más trabajado como es la artropatía psoriásica. Y otro punto también muy importante que estamos empezando a tener datos es lo que significa para el dermatólogo la modificación de la enfermedad psoriásica, que aún estamos desarrollando el concepto y estamos teniendo pequeños datos o datos mecanísticos del por qué estamos modificando o si estamos modificando la enfermedad. Si quieres, empiezo a desarrollar el primer tema, que es la estrategia de abordaje precoz y cómo se comportan estas comorbilidades, porque ya os digo que ha sido hot topic del año 22-23. Han habido multitud de publicaciones que si yo tuviera que hacer una fotografía, os haría esta fotografía. Esto es una revisión sistemática de todo lo publicado en el 22 y en el 23 respecto a la eficacia de estas terapias nuevas, ya no tan nuevas, pero las terapias biológicas en la prevención o el retraso del desarrollo de artropatía psoriásica. Y en esta revisión sistemática fundamentalmente se quedan con 4 grandes estudios. Descartan por temas de metodología unos cuantos y se centran en estos 4. Son 4 artículos que tienen en común que son cohortes retrospectivas, con el sesgo que suponen las cohortes retrospectivas, pero algo es. Me parece muy interesante, veis los de verde, están hechos por dermas
y están hechos por reumas y dermas, lo que decíamos anteriormente, la multidisciplinaridad de la enfermedad. Y el último, que lo he puesto en rojo, se basa en un estudio de base poblacional. Y como veis, los 3 primeros, los verdes, son los que están hechos por clínicos y parece que independientemente de los comparadores, porque se han comparado con tratamiento tópico, con fototerapia o con FAMES convencionales, parece que el incidir en un paciente con psoriasis cutánea con una terapia biológica parece reducir la incidencia de artropatía psoriásica. Esos son los 3 primeros artículos que parece que todos, era un poco lo que intuimos en la consulta, ¿vale? Aquel paciente que no tiene una artritis franca, pero que tú, buscando ese dolor inflamatorio, parece que sí que te cuenta algo y que le das una terapia biológica y ya no solo mejora de la patología cutánea, sino también mejora de esas artralgias que el reumatólogo no ha podido diagnosticar de artritis psoriásica. Pero por otro lado, de repente llega Merck con su estudio de base poblacional con tantos mil pacientes y no es que no diga lo mismo, es que dice absolutamente lo contrario. Concluye que aquellos pacientes que estaban sometidos a terapias biológicas parece que la incidencia de artropatía psoriásica era aún si cabe mayor. Esto yo creo que provocó mucha revolución en la familia dermatológica y en la familia de la psoriasis, y por este motivo ha salido este artículo muy, muy reciente de diciembre del 2023 y que yo creo que ha sido claramente un punto de inflexión y va a ser un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque lo que hace es homogenizar esos niveles de posible afectación o no articular en 3 niveles. Y yo quiero que os quedéis con el nivel de artropatía subclínica, que es el que creo que vemos los dermatólogos. Aquellos pacientes que no tienen artritis psoriásica, pero que tienen psoriasis cutánea y tienen factores de riesgo para padecer artropatía psoriásica, y ya en la anamnesis intuyes que puede tener alguna posibilidad, una probabilidad de tener artritis psoriásica. ¿Por qué? Porque ya asumimos que pueden haber artralgias de características inflamatorias, incluso datos ecográficos, que aunque clínicamente el reumatólogo no tenga la capacidad para diagnosticar una artritis psoriásica, ahí podemos incidir en la prevención o más que en la prevención, la intercepción de la artropatía psoriásica. Pero ¿no crees que esa intercepción debe de estar asociada a una remisión clínica sostenida? ¿Vale? Ya sabes que como farmacéuticos de hospital yo creo que los datos de persistencia que os podemos ofrecer con los de adherencia, porque al final la persistencia se incluye dentro de la adherencia, pues el tener un paciente en remisión clínica de una manera muy continuada, al final se puede relacionar con una disminución de un riesgo relativo de desarrollar una artropatía psoriásica. ¿No deberíamos ir por ahí? Claro, yo creo que un poco esa es el inicio del segundo hot topic, ¿no? Del segundo, estamos modificando de algo, porque, claro, cuando yo trato a un paciente que yo mando al reumatólogo y el reumatólogo no tiene la capacidad, por los criterios que a día de hoy hay de artropatía psoriásica, de diagnosticar una artropatía psoriásica, pero en la anamnesis sí que intuyes que es un dolor inflamatorio, porque eso, en la conjunción, de nuevo vuelvo a la conjunción, en la conjunción de reuma o derma, los dermatólogos hemos aprendido a preguntar al paciente esa búsqueda de dolor inflamatorio. Entonces, sí que vemos que esos pacientes mejoran. Y entonces la pregunta es, ¿estamos modificando de algún modo la enfermedad, ¿no? Y esa yo creo que es la segunda pregunta que, desde el punto de vista dermatológico, hablaremos a lo largo de los años. ¿Por qué? Pues porque partimos la verdad es que la psoriasis o los pacientes con psoriasis tienen una situación terapéutica muy interesante o muy, muy favorable, porque tenemos fármacos que han demostrado su eficacia y seguridad con muchos años de experiencia. Y yo creo que a la patogenia de la psoriasis o al conocimiento de la psoriasis le hemos dado una tuerca. Y ahora queríamos saber por qué recidiva, por qué no curamos, por qué es crónica, por qué vuelve a salir, ¿no? Entonces parece que en esos porqués están lo que llamamos células T residentes en memoria, que son unas células T residentes que se han visto ya no solo en la placa de psoriasis que tú y yo podemos ver, sino en las placas que clínicamente ya no están. Si tú haces biopsias, esas células T residentes en memoria existen y parece que son la causa de la recaída de la psoriasis, ¿vale? Entonces, eso sí que se ha demostrado, pero lo que no tenemos muy claro aún los dermatólogos, Kino, es qué entendemos por modificación de la enfermedad, ¿vale? Esto es un Delphi que también salió
hace relativamente poco, eran tanto reumas como dermas. No sé si había algún farmacéutico e intentando ponerle un concepto práctico y claro a lo que debíamos los dermatólogos de a pie considerar modificación de la enfermedad. Queríamos desarrollar un concepto que pudiera aplicarse a la práctica clínica, ¿vale? Partiendo de un concepto, podríamos decir, teórico, cambio de la fisiopatología que minimiza la necesidad de tratamiento, nos lo llevamos a nuestro terreno. Y yo no sé si estoy especialmente de acuerdo, pero esto es lo que salió. Porque tenemos muchas carencias en la psoriasis. No tenemos biomarcadores precisos, no tenemos ningún biomarcador específico de qué psoriasis va a ir bien, qué psoriasis va a ir mal, qué psoriasis va a tener artropatía, qué psoriasis no, pero se asumía que en ausencia de biomarcadores precisos, asumiendo nuestras carencias, la modificación de la enfermedad se podía definir como aquellos pacientes que tenían mínima afectación visible, medido por BSA, que sabéis que es la superficie afecta, menos de un 1% de la superficie corporal, que se mantenía en el tiempo, lo que tú dices, mantenido en el tiempo al menos un año después de suspender el tratamiento, porque se asumía que hay algo estamos haciendo en esas células T residentes memoria responsables de la cronicidad o la reaparición de los pacientes de las placas de psoriasis. Y de hecho hay estudios al respecto con diferentes moléculas que utilizamos para los pacientes con psoriasis, donde se están estudiando el comportamiento de las células T residentes memoria, ya no solo en la persistencia de la placa de psoriasis o en la persistencia de la respuesta, sino en la intercepción de la artropatía psoriásica. Claro, pero lo que sucede es que está muy bien esta definición, pero lo que tendremos que ver es si un fármaco realmente es modificador o no modificador de la enfermedad. La suerte que se puede tener en psoriasis es que tenemos las células TRM que podemos un poco utilizarlo, ¿no? O sea, como, vale, pulpo animal de compañía, lo tengo claro, pero eso nos va a permitir agarrarnos a que aquellos fármacos que tengan estos datos, pues probablemente se puedan correlacionar con buenas persistencias y se pueden correlacionar con el hecho importante del segundo punto que has comentado, suspender el tratamiento y mantener el paciente, pero es muy importante siempre dentro de una eficacia clínica adecuada. Porque lo que no podemos hablar es persistencia y el paciente está hecho polvo y porque no hay otro tratamiento. No, persistencia es cuando cumples los criterios clínicos de calidad y mantienes al paciente en unos resultados buenos en cuanto a su salud, ¿no? Y entonces yo creo que eso es fundamental y probablemente tendremos que tal vez, por lo menos en psoriasis, porque si te fijas en otras enfermedades inmunomediadas inflamatorias no estamos hablando de esto, exigir tal vez a los fármacos que ya nos den esto, porque es que ya tenemos fármacos que lo hacen. Entonces, yo creo que eso puede ser fundamental. Y otro punto que igual podríamos hablar, que si quieres es mi última pregunta, es sobre si esto nos va a hablar que podamos optimizar terapias. A ver, dos cosas que me parecen interesantes. A mí este tema me fascina porque va más allá de la eficacia y la seguridad y es entender un poco más el comportamiento de la enfermedad. Me parece un tema impresionante. Una cosa, lo que has dicho, que hay fármacos que ya lo han demostrado y eso pues te permite lo que tú dices, optimizar también tratamientos. Ya, a mí no me gusta la palabra optimizar, yo creo que más individualizar, ¿no?, el tratamiento en función del paciente que tengas delante y en función del fármaco que estás utilizando. Si tiene datos al respecto, yo creo que te sientes más segura a la hora de empezar a hacer modificaciones terapéuticas al respecto. Y lo que es más importante desde el punto de vista clínico es lo que tú has dicho. ¿Qué le debemos de exigir al fármaco?, ¿no? Porque sois farmacéuticos, no tenéis por qué conocer las guías de práctica clínica del Grupo Español de Psoriasis, pero si os hiciera una fotografía de cómo hemos ido evolucionando en cuanto a los objetivos terapéuticos adecuados, ha habido una revolución. Antes nos conformábamos con el PASI 75, que es el borrar el 75% de las lesiones, y ya era un objetivo muy, muy correcto. A día de hoy, y ya creo que las guías son del año 21 finales o del 22, es decir, ya llevan 2 añitos, es objetivo adecuado, un PASI 90, es decir, borrar el 90% de las lesiones, y objetivo óptimo, que ya se contempla en las guías, conseguir un PASI 100, es decir, ausencia completa de lesiones. Y eso es porque tenemos fármacos que lo pueden hacer, Quino. Sí, sí, no.
Tiene Yo una conozco las eficacia líneas y lo brutal. tengo claro, que es así. Pero también lo que tenemos que tener en cuenta es un poco que yo creo que esa bondad de esos fármacos hace que en psoriasis sí que podemos pensar en Absolutamente. individualizar posológicamente para que, en el sentido, no en el sentido de ahorrar, sino en el sentido de dar opción a más pacientes para poder recibir Exactamente. tratamientos, porque lo que está claro es que la N de pacientes sigue aumentando y tenemos que tener estrategias para que todos los pacientes tengan Absolutamente. acceso a tratamientos que cumplan pues la excelencia terapéutica. Absolutamente. Y yo no sé si tienes alguna cosa más que comentar, pues probablemente me parece que lo mejor es, yo creo que hemos transmitido un mensaje claro. El mensaje claro es comorbilidades. La comorbilidad más específica que además vemos nosotros es la artropatía psoriásica, que también la vemos en las consultas. Sí. ¿Cómo podemos evitar o reducir el riesgo relativo de desarrollo de artropatía psoriásica? Obtener los mejores resultados en los pacientes, controlar la psoriasis durante largo tiempo, el concepto de remisión clínica. Y luego, pues, un poco, pues, esa remisión clínica está asociada a que modifiques el curso de la enfermedad. Y tenemos ya estudios en psoriasis con determinados fármacos que conocemos un biomarcador que nos permite, más o menos así, entre comillas, ¿no, Almudena? Eso lo podríamos discutir en otra cápsula, pues tener unos datos, pero sobre todo tenemos una cosa, sabemos que podemos suspender el tratamiento y mantener la eficacia de terapéutica sin tratamiento a un paciente durante largo tiempo, con lo cual aún más se puede engarzar con lo que es la individualización posológica de nuestros pacientes. Y la verdad es que muchas gracias, porque creo que ha sido muy interesante y espero que a todos vosotros os haya gustado esta cápsula, salvo que me quieras comentar alguna cosa más, Almudena. Nada, yo creo que ha resumido perfectamente el mensaje que yo quería trasladaros, pues eso, las tendencias por donde va a ir la parte más clínica de la psoriasis, y que yo creo que próximamente tendremos más datos al respecto, que son temas yo creo que fascinantes. Muchísimas gracias de nuevo por contar conmigo y dejarme participar en estas cápsulas. Bueno, pues yo también me despido y ya simplemente os emplazo a la siguiente cápsula, que creo que también haré con Almudena, y que bueno, pues que seguimos profundizando en lo que es el conocimiento de la psoriasis y el trabajo de los farmacéuticos de hospital en estos pacientes, que yo creo que cada vez es más valorado y que debemos de continuar. No tenemos que mirarnos al ombligo, sino lo que tenemos que hacer es mejorar sobre lo que hacemos y estar cada vez más presentes. Muchas gracias.